Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Me presento, mi nombre es Ricardo Ignacio Gastromolina y en este día tan alentador vamos a hablarle de la creación de Helsinki. Esta fue adoptada por la Asamblea Médica Mundial de Helsinki, Finlandia, en junio de 1964. Por eso tiene el nombre, porque fue en el mismo capital de Helsinki, en Finlandia, cuando fue creada. Esto mismo no quiere decir que no se hayan celebrado más asambleas. Por ejemplo, después tuvo nombrada otra asamblea mundial en Tokio, Japón en 1975, otra asamblea mundial en Venecia, Italia en octubre de 1983 y así sucesivamente alrededor del mundo. Por ejemplo, en Hong Kong fue en septiembre de 1989, en Sudáfrica fue en octubre de 1996, en Escocia fue en 2000, en Washington en 2002, en Tokio 3 en 2004, en Seúl, Corea en 2008 y la Asamblea General fue en Brasil en 2013. La Asamblea, la Asociación Mundial, la Asociación Médica Mundial ha promulgado la creación de Helsinki como una propuesta principal ético para investigación médica en el ser humano, incluidas las investigaciones en material humano y la formación indefinificables. Básicamente, esta es la legislación que todo personal que trabaje con material humano debe formarse o debe seguir las reglas en sí mismo para llevar a cabo de forma ética este mismo trabajo. Esto quiere decir básicamente que todo debe ser aplicado a estas reglas. Los principios generales de la declaración, por ejemplo, la Declaración de Ginebra de la Asociación de Médica Mundial vinculada con la fórmula, lo que quiere decir es la velar solicitadamente y ante todo por la salud de mi paciente. Básicamente tener al paciente siempre al principio. El Código Internacional de la Ética Médica afirma que el médico debe considerar lo mejor para el paciente cuando presente atención médica. El médico debe promover y velar por la salud, el bienestar y los derechos del paciente, incluidos los que participan en la investigación médica. Los conocimientos y la conciencia del médico en su oportunidad al completar este deber. El progreso de la medicina se basa en la investigación, que en últimos términos debe incluir estudios en seres humanos, como todos conocemos. Por ejemplo, el primer paso de una investigación de un fármaco, droga, etcétera, lo primero donde empezamos regularmente es en los roedores, porque son especies que su metabolismo absorbe más rápido la sustancia y se puede calcular dosis letal, entre otras cosas. Por eso en muchas partes del mundo se le rinde, pues digamos de cierta forma, un respeto hacia los roedores que dieron su vida en función de básicamente ayudarnos a nosotros. Básicamente, el proceso médico de ser, el propósito principal de la investigación en seres humanos es comprender las causas, evolución y los efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Incluso las mejores intervenciones preparadas deben ser evaluadas continuamente a través de la investigación para que sean seguras, eficientes, efectivas, accesibles y de alta calidad. Básicamente, el principio de toda investigación médica en humanos es comprender mejor una enfermedad, ver cómo afecta al humano, ver cómo podemos tratarla, curarla, prevenirla y en dado caso de no pueda hacer ninguno de estos efectos, aletargarla, quiero decir que pues, pueda ser contenida o prevenir mayor daño. Las investigaciones médicas están sujetas a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a todo ser humano y proteger su salud y sus derechos individuales, como serían su privacidad, entre otras índoles, como su religión, entre otras cosas. Aunque el objetivo principal de la investigación médica es generar nuevos conocimientos, este objetivo nunca debe estar primero sobre los derechos y los intereses de la persona que participa en la investigación. Esto quiere decir que, en que sea bueno investigar, eso no quiere decir que la investigación esté sobre el paciente o sobre el sujeto sobre el que se está realizando este experimento, porque primero va su seguridad y después va la investigación. Tú no puedes poner en riesgo a una persona por un beneficio propio sobre una investigación. Eso no es ético. En la investigación médica es deber del médico proteger la vida y la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información de la persona que participa en la misma investigación. Básicamente, cualquier persona que sea un sujeto de un experimento o evolución de una enfermedad debe tener toda su confidencialidad, información y lo demás protegido por el médico que investiga.
Es su responsabilidad de la protección de la persona que toma parte en la investigación. Debe recaer siempre en un médico u otro profesional de la salud y nunca de los participantes de la investigación, aunque hayan otorgado su consentimiento. Esto no te exonera de no tener responsabilidades si se filtra algo de información a otras personas, el nombre o cualquier cosa. Sobre todo en temas delicados como enfermedades que se transmiten, que son muy contagiosas, como podría ser el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, enfermedades de índole de transmisión sexual y otras cosas. Porque cuando se transmite esa información y se revelan esos nombres, se vulneran los derechos del paciente. Algo que no está bien. Y no debería suceder, pero lamentablemente sucede muchas veces. En muchos casos, lamentablemente. Los médicos deben constitucionar las normas y estándares éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las normas y estándares de instituciones vigentes. Básicamente, cada país se rige sobre cierta normatividad para proteger los derechos de los pacientes. En todo caso de que tú vayas a un país extranjero, tú debes de regirte bajo sus normas al tú realizar un experimento en personas o en humanos. La investigación médica debe realizarse de manera que reduzca el mínimo posible daño al medio ambiente, para no dañar pues el ámbito más el planeta, que lo tenemos muy mal en muchos ámbitos. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a cabo solo por personal con la educación y la formación y calificación científica y éticas apropiadas. La investigación en pacientes o voluntarios sanos necesitan la supervisión de un médico u otros profesionales de salud competentes y calificados apropiadamente. Eso es para llevar apropiadamente un experimento y que se pueda mantener, digamos, de cierta forma la integridad de todo el personal que trabaja o labura en ese mismo lugar para realizar el experimento o la serie de experimentos que se llevarán a cabo en ese espacio. Los grupos deben de estar supersentados en investigación médica, deben tener un acceso apropiado a la participación en la investigación. Básicamente, la información de esto debe ser compartido con todos los colaboradores de la misma, para que todos tengan una idea de cómo está avanzando el proyecto, de la investigación en sí mismo. El médico que combina la investigación médica con la atención médica debe involucrar a sus pacientes en la investigación solo en medida de lo que ésta acrediten o justificado valor potencial preventivo, diagnóstico terapéutico, y si el médico tiene buena razón para creer que la participación del estudio no afecta de manera adversa a la salud del paciente que toma parte en la investigación. Básicamente hay que valorar de cierta forma al paciente antes de realizar estos experimentos en él, sea cual sea la índole, y valorar si no afecta de manera negativa al paciente. También se debe asegurar la compensación y tratamiento apropiado para las personas que son dañadas durante su participación en la investigación, porque cualquier experimento no está libre de errores. Si son en pruebas bases o betas, o se está experimentando con cosas altamente pues nocivas para la salud, entre otros ámbulos, en que ya se han probado en cierto tipo de roedores, animales, etc. otras cosas. No se sabe cómo puede reaccionar ciertas sustancias o químicos al ser humano, o porque cada persona es diferente, qué tal si puede ser resultar alérgica la persona a la sustancia que se está administrando al paciente. Por eso es muy importante asegurar la compensación y el tratamiento, por eso se hacen con los costos, los riesgos, costos y beneficios. En la práctica de la medicina y la investigación médica, la mayoría de las intenciones implica algunos riesgos y costos. La investigación médica en humanos suele realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor al riesgo, como todo, y los costos para la persona participantes en esta investigación son bajos, digamos. Toda investigación médica debe ser en seres humanos debe ser precedido de una cuidadosa compensación del riesgo y los costos para la persona y el grupo de participantes de la investigación, en comparación con los beneficios previsibles para ello y para las otras personas del grupo afectados por la enfermedad que se investiga. Básicamente, tienes que investigar algo que ayude a muchas personas, que valga el riesgo de exponer a los que están participando, los pacientes, a este mismo investigador, al mismo experimento que esté llevando a cabo, sea la índole del mismo. Se deben implementar medidas para reducir mínimo los riesgos. Básicamente debe seguir ciertas reglas o normas de seguridad de los pacientes, que sería, por ejemplo, en caso de que el paciente tenga una enfermedad contagiosa por vía aérea, pues cubrebocas, aislante por sport, etc. Cualquier medida de riesgo aceptable, tener un campo estéril si el paciente es inmunosuprimido, código gris, adverso, etc.
Hay grupos y personas que son vulnerables. Unos grupos de personas sometidas a la investigación son particularmente vulnerables y pueden tener posibilidad de sufrir abuso o daños adicionales. Eso quiere decir, pues, porque muchas veces se vulnera, pues, los nombres y sus enfermedades de muchas personas que se lleva a cabo los experimentos. Cada persona vulnerable debe recibir una protección específica. Y pues la justificación para realizar estas investigaciones es responsable de la necesidad o prioridad de la salud del grupo. La investigación no puede realizarse en un grupo no vulnerable. Además de este grupo, no debe beneficiarse de los conocimientos prácticos e intervenciones derivadas de la investigación. Básicamente que no puedes lucrar sobre las personas que sean vulnerables. Y pues estos son, asimismo, uno de los puntos de la Declaración de Helsinki. También hay requisitos científicos y protocolos de investigación. La investigación médica de seres humanos debe ser conforme con los principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en un profundo conocimiento de las bibliografías científicas u otras fuentes de información pertinentes. Básicamente tienen que estar bien fundamentado para que tú puedas realizar estos experimentos. El proyecto y el método de estudio de seres humanos debe ser escrito claramente y justificado en cada protocolo de investigación. Básicamente tú no puedes hacer algo que tú no expliques y justifiques por qué lo estás haciendo. Es como cuando vas a una práctica clínica. Tú no puedes, digamos, simplemente canalizar a un paciente por gusto, ¿no? Tú tienes que justificar por qué vas a canalizar a ese paciente. En el caso de enfermería, muchas veces canalizamos a los pacientes porque vamos a administrar, digamos, medicamentos por vía intravenosa y pues ocupamos una vía para administrarlos. En dado caso de que el paciente esté muy deshidratado y ocupemos que la presión aumente o esté en shock hipovolémico, ocupamos aumentar el volumen. Son justificaciones para que esto está haciendo esto. El protocolo que se hace referencia siempre a considerar las éticas que fueron del caso y les debe indicar cómo se han considerado los principios enunciados en la declaración. Los comités de ética de la investigación deben enviarse para considerarse comentarios, consejos y aprobación del comité de ética de investigación por comité antes de comenzar el estudio. Básicamente el comité de ética tiene que aprobarte antes de que tú hagas un estudio. Es un paso a seguir. Obviamente tienes que tener la privacidad y la confidencialidad de los pacientes o los sujetos a los que se realiza el experimento para que nunca se haga, pues nunca se dé a la luz de los nombres de los pacientes donde tú sacaste los datos para no vulnerar al paciente. También tienes que tener un consentimiento informado para que el paciente, pues básicamente tenga consentimiento de que tú realices las pruebas o los experimentos sobre él. El uso de placebos, en dado caso de, pues, se ha dado cuenta que hay beneficios, riesgos, costos y eficacia en intervención deben ser evaluados mediante su comparación con la mejoría de intervención de problemas, sobre todo en las siguientes circunstancias. Básicamente un placebo puede ayudar mucho a los pacientes en ámbitos de ansiedad, entre otras cosas, porque pues muchas veces se ha demostrado que un placebo puede ayudar a fomentar cierta actividad en el cerebro, lo que ayuda a liberar ciertas endorfinas o hormonas que ayudan a, digamos, cierta forma a que el cuerpo sienta mejor, pensando que se siente mejor por ese placebo y libera endorfinas. En el caso, en muchas circunstancias no debe existir en el programa el uso de placebos o ninguna intervención es aceptable cuando la razón de la metodología científica no es sólida y convincente. Es necesario para determinar la eficacia y seguridad de intervención de uso cualquier intervención menos eficaz que la mejor probada. Su placebos o ninguna intervención. Las estipulaciones post-ensayo, que es después del ensayo clínico, las autoridades investigadoras del gobierno y los países anfitriones deben prever el acceso post-ensayo a todos los participantes que todavía necesitan intervención que han sido identificados como beneficiosos en el ensayo. Pues inscripción y publicación de la investigación y difusión de los resultados. Pues cada investigación tiene que ser inscrita en una base de datos disponibles al público antes de aceptar la primera persona. Intervenciones no aprobadas en la práctica clínica cuando la atención del paciente. Las intervenciones probadas no existen u otra intervención conocida ha sido resultado ineficaz. El médico después
de pedir consejo de expertos, conocimiento informado del paciente u otro representante legal autorizado puede permitir usar intervenciones no comprobadas. Si así su juicio, ellos dan una esperanza de que salvar la vida. Básicamente las intervenciones no aprobadas en la práctica clínica van más en base a si el profesional tiene en cuenta que eso podría salvar más vidas, ese experimento. Claramente estas deben ser investigadas posteriormente al final de la evaluación de seguridad y eficacia. Y esto debe ser registrado y cuando sea oportuno puesto a disposición del público. Así lo marca la Declaración de Helsinki. Pues por mi parte es todo un placer hablar con ustedes. Una disculpa la tarde del video. Tengan muy linda noche. Esto fue un resumen más o menos por mi parte y un entendimiento de qué es la Declaración Helsinki. Tengan lindo día, noche, tardes.